Buenas tardes con todos los presentes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia de Urgencias del Ministerio de Salud. Bueno, el día de hoy presentamos al equipo de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, que nos va a presentar el siguiente tema. Le damos pase al doctor Luján. Doctor Luján, por favor. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a dar inicio con la capacitación uso de equipos de protección personal. De parte de la Unidad de Vigilancia y Epidemiología, con la licenciada, en esta oportunidad con licenciada Ruth Maldonado Noel. Y vamos a tener el gusto de escucharle un tema muy importante para nosotros. Licenciada Maldonado, ¿puede usted iniciar el tema? Sí, está bien. Gracias, Carlos. Sí, de ahí. Ya, listo. Muy buenas tardes con todos, a los asistentes de Telesalud. Hoy día vamos a conversar un tema que es bastante importante y que a veces es un poco difícil de repente de adherirse a una de las buenas prácticas que debemos tener en los hospitales, ¿no? Que es el uso adecuado de los equipos de protección personal. Vamos a comenzar diciendo algunos puntos que son importantes. ¿Por qué el uso de equipos de protección personal es tan importante, ¿no? En la atención de las enfermedades altamente infectocontagiosas y que hace poco hemos tenido algunas alertas que de repente no han llegado a nuestro país, pero sí tuvimos la oportunidad de conversar y también ver a través de las redes y del internet mismo, ¿no? Lo que pasaba en otros países, ¿no? Entonces, para la atención de estas enfermedades, por ejemplo, como el ébola, el SARS, que hubieron en otros países, y en nuestro país la influenza en el año 2009, los trabajadores de salud tuvimos un riesgo bastante alto de poder adquirir estas enfermedades, ¿no? Y es allí, básicamente, que en el año 2009 se da un énfasis mayor al uso, la compra y el abastecimiento permanente de los equipos de protección personal en nuestro país y en nuestra institución particularmente, ¿no? Porque tenemos el riesgo, pues, de poder, de estar en contacto frente a estas enfermedades que son muy virulentas, estar nosotros en contacto directo con lo que son las secreciones de los fluidos de estos pacientes. Entonces, las precauciones de contacto por medio del equipo de protección personal pueden reducir este riesgo, ¿no? Nos pueden ayudar a reducir. Los equipos de protección personal están definidos como todo equipo, aparato, dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, básicamente los trabajadores, en todo o en parte, entonces lo que son los riesgos específicos, tanto para accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Los equipos de protección personal, en concreto, en realidad, juegan un papel muy importante en la higiene y seguridad del trabajador, ya que los mismos se encargan de evitar el contacto directo, lo que hemos dicho hace un momento, entre nosotros y los microorganismos. Esta barrera va a reducir la probabilidad de tocar, exponerse y, lo más importante, de propagar microorganismos en otros ambientes y básicamente en nuestros pacientes, porque los gérmenes pues no saltan, generalmente los llevamos en las manos y si no hacemos un buen uso también del equipo de protección personal lo estamos llevando en los guantes, ¿no? Y en nuestra ropa, la ropa que estamos utilizando. Algunas consideraciones importantes: los equipos de protección personal pueden usarse en forma conjunta con otras medidas de prevención y control de infecciones, no van a tener un efecto de por sí, ¿no? Tienen que usarse en formas combinadas, como por ejemplo la higienización de manos, ¿no? O medidas específicas frente a transmisiones, como por ejemplo transmisión de gotas, transmisión por vía aérea, de contacto, ¿no? Entonces, siempre recordar que antes de utilizar un equipo de protección personal, primero es la higiene de manos, ¿no? Entonces, acá hay una combinación de estrategias para lo que es la reducción de infecciones, que es básicamente uno de nuestros objetivos en el uso de equipos de protección personal. Es obligatorio que el trabajador de salud conozca los riesgos a los que estarán expuestos durante su jornada de trabajo. En el servicio en que se encuentre, ellos tienen que saber qué tipo de pacientes voy a manejar. Entonces, frente a ese tipo de pacientes, a qué riesgos yo me voy a enfrentar durante mis 6 horas o mis 12 horas de trabajo. Eso es lo primero que tenemos que saber y es obligación nuestra, ¿no?
De acuerdo a ello, yo puedo elegir pues, el equipo de protección personal que voy a utilizar en uno u otro paciente. No siempre va a ser lo mismo. La responsabilidad del uso, del que yo use frente a un riesgo, un equipo de protección personal, es mía como trabajador, del uso, estoy hablando del uso, ¿no? Así también una responsabilidad mía es hacer un uso racional. No en todos los pacientes me voy a poner todo el equipo de protección personal. Por eso que lo que dije hace un momento, primero tengo que conocer frente a qué riesgos, qué equipo me voy a poner. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y por tanto, yo debo participar siempre de capacitaciones, ¿no? O entrenamientos en el uso adecuado de equipos de protección personal. Eso es mi responsabilidad como trabajador de salud. Las instituciones de salud, las gestiones de los hospitales, los establecimientos de todos los niveles, tienen otro trabajo, que es asegurar básicamente la provisión permanente de todos los insumos requeridos, específicamente hablando de los equipos de protección personal. Deben incluir a un usuario que realmente conozca el tipo de la calidad y en realidad lo que van a necesitar en su establecimiento, de equipos de protección personal. Entonces debe incluir un usuario que conozca para lo que es la selección y la compra de los equipos de protección personal. Deben estandarizar estos equipos, ¿no? Para asegurar su facilidad de uso y minimizar la variabilidad de su colocación y retiro. Por ejemplo, cuando se compran respiradores preformados, ¿no? No siempre le van a dar esos preformados. De repente me pueden quedar a mí, que tengo cara grande, pero de repente a una persona que es más pequeña, delgadita, cara chiquita, le va a quedar demasiado grande y no va a cumplir su función. Entonces, nosotros debemos estandarizar y ver qué es lo que vamos a comprar, ¿no? Todo eso son funciones o responsabilidades ya de la gestión, ¿no? También deben de supervisar de manera regular los procedimientos de colocación y retiro de los equipos de protección personal, porque es la única manera de hacer que el personal, uno, se acostumbre a usarlo y a usarlo bien, ¿no? Capacitar en el uso y retiro de estos equipos de protección personal, asegurar su desecho de manera correcta y segura. Un equipo de protección personal no se bota al tacho de bolsa negra, como ustedes ya deben conocer, ¿no? Entonces, hay que asegurar también esa parte, cómo hacer el desecho. Para aquellos elementos que se pueden reutilizar, se debe garantizar la limpieza y desinfección. Volvemos a recordar lo que les dije hace un momento, el uso de equipos de protección personal para su mantenimiento siempre van a necesitar de otras estrategias de prevención de infecciones. Por ejemplo, esto que estamos hablando, dijimos hace un momento higiene de manos y ahora estamos hablando de limpieza y desinfección. ¿Cuáles son los equipos de protección personal? Casi todos lo conocemos, son los mandilones que nos colocamos, los guantes, ya sean estériles o limpios, mascarilla quirúrgica, los respiradores N95, las gafas o protectores oculares, ¿no? Los gorros, es lo que generalmente vamos a utilizar en los servicios. ¿Cómo selecciono yo un equipo de protección personal? Para empezar, volvemos a recordar las consideraciones. Debo conocer el servicio donde estoy trabajando. Si estoy en un área de infectología, en un área de medicina, en un área quirúrgica, yo debo de conocer el tipo de patologías que van aquí, de los pacientes con ciertos diagnósticos. Por lo tanto, conociendo ello, voy a conocer también los mecanismos de transmisión a los cuales yo voy a estar expuesto, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de transmisión, podemos ver si estoy frente a un mecanismo de transmisión por vía aérea, por gotas, por contacto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo decir, voy a utilizar este tipo de protección personal u otro, ¿no? También de acuerdo al tipo de procedimiento que voy a utilizar. Si va a ser un procedimiento de invasión de área séptica en el paciente, procedimiento invasivo, que voy a utilizar un guante limpio o un guante estéril. O sea, eso me va a ayudar a decidir. Si voy a manipular secreciones, ¿no? Si hay un riesgo de salpicadura, ¿qué cosas me voy a colocar? Estos dos aspectos me van a ayudar a poder definir qué equipo de protección personal me voy a calzar en ese momento. Entonces, vuelvo a repetir, no todos los pacientes, frente a todos los pacientes, no me voy a colocar gorro, mascarilla, lentes, guantes, no es así. Bueno, para colocarnos un equipo de protección personal hay una secuencia, ¿no? Me visto
Igual para retirarme, tengo que retirarme en un orden de como me he puesto al revés. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque yo debo asegurar de que ese equipo de protección personal, así como lo he sacado del paquete limpio o estéril, llegue en las mismas condiciones al paciente. Entonces, por eso me voy a colocar el gorro, la mascarilla o el respirador de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Entonces, va a ser tiene todo un orden, ¿no? Previo a la colocación, siempre, como les vuelvo a repetir, es importante conocer el riesgo al cual yo me estoy exponiendo. Estos son los equipos de protección personal. Aquí nosotros hemos establecido un orden que nosotros lo practicamos en el Instituto del Niño, y siempre algo importante, primero me tengo que lavar las manos, es lo primero que hago. Luego me voy a poner el gorro, de acuerdo al área en que estoy. A veces, si estoy en un área, un servicio o una sala donde tengo muchos procedimientos y yo no estoy saliendo fuera de la sala, puedo quedarme con el gorro para trabajar, ¿ya? Lo que sí es importante conocer también es que yo no puedo andar con equipos de protección personal fuera de la sala donde están los pacientes. Si yo voy a salir a la sala general, debo retirarme esos equipos, todos. Si voy a salir del servicio de repente a tomar mis alimentos, yo no puedo salir con un equipo de protección personal porque ya están contaminados con los pacientes y no puedo ir por el patio, por ir caminando, ¿no? Contaminando a otras personas, ¿ya? Entonces, el orden es, me lavo las manos, me coloco el gorro, me pongo la mascarilla o el respirador, depende de lo que yo necesite en ese momento, me coloco las gafas, ¿no? El mandilón, y al final me coloco los guantes, ¿no? Los guantes, recuerden que deben estar encima de las mangas del mandilón. Eso es importante. Esa es una forma también de supervisar y nos damos cuenta de quién se puso primero el guante y después el mandilón, ¿ya? Y mantenerse ya listo para poder trabajar. Ahí sí, el número, ¿no? ¿Ah? Con esto le señala, si gusta. Ah, ya está bien, sí, gracias. Bien, dentro de los primeros equipos de protección personal que vamos a mostrar está el gorro. Y fíjense ustedes en el detalle de la figura que estamos mostrando, ¿no? Que esa es la colocación correcta, ¿no? Ya que el gorro se utiliza con el fin de evitar el contacto con salpicaduras. Si estoy frente a un procedimiento donde hay un riesgo de que hayan salpicaduras de secreciones del paciente, entonces yo voy a utilizar un gorro. Pero ¿cuándo va a ser efectivo? Cuando lo utilice correctamente, como está en la figura. Debe estar todo mi cabello dentro del gorro y mis orejas. Por lo cual se les recomienda siempre, cuando trabajemos, ¿no? A la hora del horario de trabajo, o estar en el caso de las damas, estar con un arete muy pequeñito, no largos, porque los largos les van a impedir ponerse incluso el gorro. Hemos visto hasta accidentes de que se han jalado el arete al colocarse el gorro y se han lastimado la oreja, ¿ya? Entonces, el gorro debe cubrirme todo el cabello, debe cubrirme todas las dos orejas completamente. Entonces, así como está en la figura, deberíamos de utilizar. Además, también evita pues la contaminación de los cabellos, de nuestro cabello hacia nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente, si está en el hospital, es un pacientito que está venido a menos, hablando de su sistema de defensa, entonces no podemos exponerlo nosotros a otro riesgo, ¿no? Que puede ser nuestro cabello. Y si estamos haciendo procedimiento invasivo, con mucha más razón todavía. Luego tenemos la protección respiratoria. Aquí tenemos dos implementos, ¿no? Dos equipos de protección personal que los vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad. Estos básicamente se emplean en procedimientos que tengan riesgo de producir igual salpicaduras, sangre o cualquier otro fluido que pueda darnos en la cara, ¿no? También para reducir al mínimo la transmisión directa de agentes infecciosos, básicamente por gotas o por vía aérea, ¿no? Aquí lo que tenemos es la mascarilla y tenemos el respirador N95. Es importante hacer la diferenciación y saber cuándo llamamos mascarilla y cuándo llamamos respirador. A veces nos damos con sorpresa de que a todos le llaman mascarilla, ¿no? La mascarilla quirúrgica, en ambos casos, ambos deben cubrirnos la nariz y la boca. Cuando vemos algunas mascarillas colocadas debajo de la nariz, en realidad tendríamos que pensar que la persona que lo está utilizando así es que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo.
¿no? Si es protección respiratoria, yo tengo que pensar nariz y boca definitivamente. Entonces, cualquier implemento de protección personal debe cubrirme todo el tiempo. La mascarilla cubre nariz y boca del personal de salud sin ser oclusivas, obviamente, y corresponden a las mascarillas quirúrgicas que nosotros manejamos. Estas deben ser reemplazadas cada vez que estén visiblemente húmedas, porque esas son descartables, usar y botar, ¿no? Si ya está deteriorada, yo la debo descartar. Esto básicamente ante la posibilidad de que pueda disminuir su barrera protectora, ¿ya? Entonces, esa lo vamos a usar y botar. En el mismo día podemos botar varias mascarillas. Es su forma de usar. Importante en el uso de la mascarilla y del respirador es también, como ustedes lo están viendo en la figura, en el caso de las mascarillas tenemos más problemas. Tiene dos tiras para amarrarse. Una debe ir por encima de la oreja y la otra a la altura de la nuca, el cuello, como están viendo en el caso de la figura del respirador. Cuando nosotros nos colocamos esa mascarilla y las tiras las cruzamos, generalmente vamos a dejar un espacio abierto a este nivel. Entonces ya no hay protección respiratoria porque igual el aire entra para acá, ¿no? O cualquier cosa externa está ingresando, ¿ya? Recuerden ustedes, se llama equipo de protección personal. Cuando nosotros nos colocamos mal ese equipo, esa palabra protección desaparece, ya no tiene nada de protección. Si lo que yo me quiero proteger son mis vías respiratorias y por acá hay puertas de entrada, no tiene ningún sentido. El respirador N95 contiene básicamente filtros, ¿no? Que disminuyen la inhalación de partículas para proteger a la persona que va a hacer un procedimiento, ¿no? Y básicamente nos va a proteger de todo lo que son los patógenos suspendidos o las partículas que son menores de 5 micras, ¿no? de diámetro y que se transmiten por vía aérea. En ese caso vamos a usar el respirador. Y volvemos a los mecanismos de transmisión. Tengo que saber qué tipo de enfermedades tienen mis pacientes o en qué servicio yo me encuentro, ¿no? Cuando usamos un respirador, por ejemplo, nosotros aquí en el hospital, si estamos en áreas de neumología, en emergencia, ¿no? Porque tenemos el riesgo alto de poder tener contacto con pacientes de tuberculosis, frente a casos de varicela. Si yo no estoy segura que me ha dado la varicela, ¿no? Hemos tenido el año pasado muchos padres jóvenes, por ejemplo, con varicela, que han contagiado a los niños. Entonces, tenemos personal de salud joven que no sabe si le dio o no le dio la varicela, tiene que protegerse con respirador N95 cuando está trabajando con ese paciente. En el caso de sarampión, igualito, ¿no? Son transmisión por vía aérea, ¿ya? Y también va a ser transmisión de contacto en algún momento, que de repente lo han visto en otras presentaciones. Entonces, ahí vamos a utilizar el respirador N95. Es importante aquí, en el caso de la mascarilla les dije que si se humedece básicamente o ya está deteriorada el primer, segundo uso, debemos descartarla y coger otra mascarilla. En el caso de los respiradores, existen varias recomendaciones y es de acuerdo también a lo del fabricante. ¿Qué estamos manejando ahora en cuanto a su conservación de un respirador N95? Nos dicen que debe de durar aproximadamente unas 2 semanas. Sin embargo, es importante, ¿no?, que este respirador esté bien conservado. Si ha pasado 2 días y mi respirador está deteriorado o se rompió, aunque sea una liguita, yo ya no puedo decir me va a durar 2 semanas, yo tengo que descartarlo. Porque recuerden el objetivo principal del respirador, protección respiratoria. Y si ya salió una liga, ya no va a tener, no se va a producir lo que es el sello, el ajuste hacia la cara no va a existir. Entonces ya no hay protección respiratoria, ¿ya? Entonces, estos respiradores deben cuidarse. Hay que evitar que tengan contacto con humedad, tierra o que sean aplastados, ¿no? Entonces debemos conservarlo durante nuestro horario de trabajo, hay que conservarlo en una bolsa de papel o una caja de cartón, nunca en plástico. ¿Por qué? Porque cuando el respirador está en contacto con nosotros se va a humedecer por nuestra respiración. Lo que nosotros queremos es que ese respirador se seque. Entonces, la única forma de que se seque es a través del cartón o el papel que van a absorber la humedad y yo lo pueda volver a utilizar, ¿no? Entonces, si lo conservamos de esa manera nos puede durar varios días, ¿no?
Otra cosa en el caso de las damas, por ejemplo, si usamos el respirador el primer día y lo manchamos de lápiz labial, por ejemplo, ese respirador no nos va a servir ya para un siguiente uso, porque el lápiz labial es una sustancia cremosa, ya lo ensució, o sea, el respirador no puede estar sucio. Entonces, cualquier sustancia que pueda pegarte en ese respirador probablemente se convierta en un reservorio de gérmenes, entonces usted ya no se puede utilizar, tendríamos que descartarlo. Les comentaba hace un momento que si se desprende una liga de nuestro respirador, tampoco que no se nos ocurra engraparlo, porque estaríamos haciendo puertas de entrada y ya no serviría, tampoco no cumpliría su función de protección. Evitar eso, ¿no? Lo que les muestro en la foto. Esta es una foto tomada del Programa Nacional de Tuberculosis, deben haberlo algunos de ustedes en el video donde nos muestran el uso del respirador. Cuando hacemos este guardado, esta conservación, decimos, lo doblamos y lo metemos al bolsillo para usarlo más tarde. Ahí estamos destruyendo los filtros del respirador. Entonces, la siguiente vez que se pongan, ya no se están, es como si no se estuviesen colocando nada. ¿Ya? No es una forma de guardarlo. Bien, vamos a ver los lentes protectores, ¿no? Estos lentes básicamente están diseñados para cubrir de manera oclusiva todo el contorno del ojo, todo eso de acá, ¿no? E impedir el contacto con partículas de la mucosa conjuntival, que es otra forma de poder nosotros adquirir algún tipo de germen, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, el personal cuando hace el cambio de el cambio de las bolsas de orina, ¿no? O drena la orina hacia un frasco, allí pueden haber salpicaduras. El personal, que generalmente lo hace el personal técnico de enfermería, debería de estar protegido, ¿no? Protegido y debería de colocarse sus lentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede haber la transmisión de algún germen hacia la conjuntiva y hacer una infección. Es una barrera contra riesgos biológicos, básicamente. Los lentes protegen las salpicaduras de sangre o cualquier secreción durante la atención que nosotros tenemos con nuestros pacientes, ¿no? Importante a la hora de comprar o seleccionar un lente protector, que sea lo suficientemente grande y sobre todo que pueda cubrir, que nos permita, mejor dicho, poder estar con nuestros lentes de medida. Si yo trabajo con lentes de medida para canalizar una vía, para atender a mis pacientes, entonces a la hora de calzarme un equipo de protección personal como los lentes, yo debo de utilizar mis lentes de medida y encima mis lentes protectores. ¿Ya? Hay unos que les mostré hace un momento, este de acá, este por ejemplo nos permite, nos cubre todo, ¿no? Tiene formas de plásticos a los costados y es bastante bueno para proteger nuestros lentes y nos permite trabajar bien. Este equipo de protección personal, como cualquier otro equipo de protección personal, no debemos de utilizarlo en las áreas fuera de la atención del paciente. Si yo realicé mi procedimiento en la sala número 1 con el paciente número 1, ahí termino mi procedimiento y me retiro todo el equipo de protección personal, descarto lo que tengo que descartar y si tengo algo que conservar, lo guardo y después de eso yo recién puedo salir de esa sala. No puedo ir de esa sala, no puedo salir con guantes, ni mandil, ni lentes, ni mascarilla, mucho menos. También tenemos los mandilones o batas, ¿no? Esto básicamente utilizamos para prevenir el contacto de exudados, secreciones, salpicaduras, igual, ¿no? O cualquiera, cuando estamos frente a un riesgo de transmisión por contacto, ¿no? Estos mandilones son de manga larga y tienen una abertura en la espalda. ¿Qué es importante en el mandilón? Que sea completamente puesto. Si tienes 2 cintas en la parte del cuello y 2 cintas en la cintura, los 2 deben estar amarrados. No podemos colocarnos encima y todo abierto, utilizarlo, porque al final, durante nuestros procedimientos, ese mandil se va a terminar cayendo y nos va a poner en otro riesgo de cometer errores que van a ser perjudiciales para el paciente y que también pueden ser perjudiciales para nosotros. Por estar atentos a que no se nos caiga el mandil, vamos a hacer de repente cosas que no debemos, vamos a romper muchas prácticas probablemente. Entonces, y para que les proteja su ropa de faena, ¿no?
tiene que estar completamente, correctamente colocado. Igual no deben usarse fuera del área asistencial, no podemos ver en la calle, pues, personal paseando con un equipo de protección personal, ¿no? Los guantes, ¿no? Los guantes son medios de protección de barrera, son lo que se va a contaminar más a la hora que terminemos el procedimiento, porque con eso hacemos todo, ¿no? El uso de guantes no exime el lavado de manos, recordarlo, lo he puesto en rojo para no olvidarlo, ¿no? Si yo me voy a colocar guantes, ya les dije hace un momento, antes de colocarme el equipo de protección personal, yo me tengo que lavar las manos. Si solo voy a utilizar guantes y mandil de repente frente a un riesgo de contacto, primero me lavo las manos, luego me pongo los guantes, termino y me vuelvo a lavar las manos. Ese es el procedimiento. No es coger guantes, hacer las cosas, tirar los guantes e irme. Allí hay mucho riesgo de haberse contaminado con alguna secreción. Es importante esta parte que les pongo, que el uso de guantes debe quedar restringido para las actividades que le indiquen y luego retirarlos. En diferentes hospitales y en fotos, en el periódico hemos visto que personal con guantes puestos, ¿no? O en estos noticias que a veces salen en la televisión, que entran a los hospitales donde hay personal que está hablando por teléfono con guantes quirúrgicos colocados, ¿no? Que da muy, muy, muy mala imagen de lo que es el personal de salud al público en general. Por tanto, recordar siempre, ningún equipo de protección personal puede tener contacto con objetos como teléfonos, puertas, ni mucho menos, ¿no? ¿Dónde eliminamos los guantes utilizados después de una atención? En una bolsa roja, como todo el equipo de protección personal. Les decía hace un momento que para colocarse en un equipo de protección personal hay un orden, para retirarse también. Al momento de retirarnos el equipo de protección personal, el riesgo de poder contaminarnos las manos o nuestra cara, nuestros ojos, es alto. Por lo tanto, debemos sacarnos correctamente, como hemos aprendido, a retirarnos los guantes, ¿no? Porque lo más contaminado al término de un procedimiento son mis manos. Es lo primero que me voy a retirar. Me retiro, ¿no? Retiro mis guantes, luego me retiro el mandil, ¿no? Las gafas, la mascarilla, el gorro, el respirador, lo que esté utilizando. Cuando termino de retirarme todo el equipo, me vuelvo a lavar las manos, al término. No me puedo lavar las manos con el equipo de protección personal. ¿Ya? Repetimos. Antes de esto. En los guantes, una salvedad, existen los guantes limpios, los guantes quirúrgicos, ¿no? Aquí tenemos que recordar que cuando vamos a hacer un procedimiento donde vamos a invadir a nuestro paciente, debemos utilizar los guantes estériles. Si vamos a hacer un procedimiento, por ejemplo, en los pacientes que están con diarrea, por ejemplo, vamos a utilizar en ese caso solamente guantes limpios. Cuando usamos un guante limpio, básicamente nos estamos protegiendo nosotros como trabajadores. Cuando usamos un guante quirúrgico estéril, estamos protegiendo a nuestro paciente porque lo estamos invadiendo en su medio interno. ¿Ya? Eso es importante recordarlo. Otro aspecto importante, los equipos de protección personal, todos los equipos son descartables y son de característica impermeable. Un mandil de tela no es un equipo de protección personal. Un mandil de tela lo vamos a utilizar como, si lo utilizamos como una ropa de faena, no como algo que nos va a proteger. Porque igual, así como mi ropa de faena es de tela, el mandil de tela blanco es igual, me lo pongo encima, y si hago un procedimiento donde hay riesgo de salpicadura, me va a ensuciar el mandil de tela blanco y me va a ensuciar mi ropa de faena. O sea, no estoy protegido. ¿Ya? Eso es importante. Cuando les compren equipo de protección personal o les den un equipo de protección personal para un determinado procedimiento, la característica es que uno que es desechable y otro que es impermeable. Es importante. Bien, con esto hemos terminado. Tal vez hay alguna pregunta. ¿Me escucha bien? Vamos a ver qué es la pregunta. Aquí, terminado justo. ¿Puede hacer algunas preguntas en el chat?
licenciado. Yo tengo acá una pregunta, desde el punto de vista de que si estoy en la UCI o una zona que esté con una persona, un paciente altamente contagioso, el primer ingreso a la zona restringida, hice todo lo debido, pero salgo y vuelvo a reingresar. Tengo que volver a repetir el mismo proceso para la asepsia o la desinfección en el reingreso. Estamos hablando de una sala de aislamiento. Sí. Yeah. El equipo, porque tengo que usar de nuevo el equipo, cambiar el uniforme, todo eso. Sí, si hacemos un procedimiento, terminamos el procedimiento, hemos salido de la sala para reingresar a hacer otra actividad, porque el personal de salud probablemente está en plan 2 horas continuo. Sí, tenemos que volver a lavarnos las manos, tenemos que volver a utilizar un nuevo equipo de protección personal. Eso es importante, el equipo de protección personal es por paciente, o sea, no puede ser compartido con todos los pacientes de una sala. Eso me faltó explicarles de repente en la presentación. Si en una sala yo tengo 2 pacientes y a los 2 les tengo que aspirar, por ejemplo, tienen que tener, por ejemplo, ambos pacientes, cada uno al pie de su cama para que no haya error, tienen que tener 2 mandiles descartables al pie de su cama, de tal manera que yo sé que si voy a atender a Juan, tengo que aspirarlo, utilizo los mandiles de Juan. Si voy a atender a Rosa, utilizo los mandiles de Rosa. Los guantes obviamente son descartables, uso para él, lo retiro, lo descarto y uso para ella otro equipo completo diferente. No puede ser común. Y respecto a la pregunta del doctor, sí, tenemos que volver a hacer lo mismo. Recuerden que cuando salimos de una sala, tocamos puertas, podemos haber agarrado el teléfono o el celular, la pared, etcétera, ¿no? O de repente hemos ido a otra sala y hemos evaluado a otro paciente, entonces tenemos que volvernos a hacer desde la higienización de mano y si vamos a hacer otro procedimiento tendríamos que colocarnos nuevamente el equipo de protección. En la pregunta que decía era de que si yo en la primera sala ingresé a las 8, me lavé la mano con el jaboncillo bien, en la segunda también tengo que volver a lavar la mano igualito con el jaboncillo, el jabón especial, o solamente es necesario decir con alcohol, el uso del alcohol. Ya, esto es básicamente lo que es higiene de manos. Bueno, en el caso de lo que es higiene de manos, si yo llegué a la sala, me lavé bien las manos, estoy haciendo mi trabajo, voy a utilizar, puedo utilizar el alcohol gel, pero recuerden que el alcohol gel tiene una condición, ¿no? Es que no haya tenido contacto con fluidos corporales. Si no he tenido contacto con ningún fluido corporal de mis pacientes, yo entre paciente y paciente puedo utilizar alcohol gel. Si mis manos están visiblemente limpias y la condición de no haber tocado, pues, ninguna secreción del paciente. Eso es importante saberlo, ¿no? Si yo tengo la duda o de repente solamente el doctor entró para evaluar su paciente, pero durante la evaluación estaba el paciente, de repente tiene contacto, de repente, qué sé yo, la bolsa de colostomía o los catéteres, tendría que lavarse las manos con agua y jabón, nuevamente. El uso de los lentes, nos llegó una donación de lentes en el año 93, 94, que no sabíamos, ¿no? Ya en la actualidad se usan esos lentes. ¿Es necesario? ¿En qué caso usamos los lentes protectores? Ya, no en sala de operaciones, sino en un ambiente... En las salas de hospitalización, sí, en las salas de hospitalización lo vamos a utilizar en cualquier procedimiento donde haya riesgo de salpicadura, ¿ya? Por ejemplo, les ponía un ejemplo hace un momento, y el problema es que los lentes, la mayoría del personal de salud no lo usa. No lo usa porque de repente sienten que no están en ese riesgo. Sin embargo, cuando un paciente tose o cuando aspiramos a un paciente, a veces hay secreciones tan pequeñitas que a veces ni las sentimos y puede estar cayendo a nuestra vista, ¿no? A nuestra cara, qué sé yo, no lo hemos sentido. Conocemos de un caso, por ejemplo, hace mucho tiempo, donde un personal, les ponía el ejemplo hace un momento de, por ejemplo, al vaciar la orina al frasco, hubo contacto de orina, que el personal no le tomó importancia probablemente en el momento, pero se infectó el paciente, ¿no? Con orina del paciente, sin utilizar, el personal, sin utilizar, no utilizó gafas, y hizo una Klebsiella en la conjuntiva.
Entonces, por eso es importante que en esos procedimientos que aparentemente parecen tan sencillos, hay que utilizar los equipos de protección personal, están indicados, hay que pedirlos, hay que utilizarlos, ¿no? Todo riesgo, todo procedimiento donde exista riesgo de salpicadura, yo tengo que usar mi equipo. ¿Por qué no lo usa la mayoría de gente? Porque como no lo usan los otros, entonces yo tampoco, porque me voy a ver, qué sé yo, exagerada, pero no es así. Lo primero que tenemos que pensar, y yo les dije al principio, es los equipos de protección personal están justamente para protegernos nosotros los trabajadores de salud. Es un aspecto muy importante en lo que es ahorita la seguridad y salud en el trabajo. De nada sirve que las instituciones compren tanto equipo de protección personal, ¿no? Inviertan tanto dinero y nosotros no lo utilicemos. Y después cuando tenemos una enfermedad ocupacional, digamos, la institución no me protege, no es así. La responsabilidad de utilizar un equipo de protección personal frente a los riesgos es mía. Ahora, si yo quiero utilizarlo, ¿no? El equipo de protección personal, pero pido y no hay, ahí sí es otro problema. Ese ya es un problema de la gestión, que no está comprando. Pero la principal responsabilidad de usarlo cuando existe es mía. De capacitarme respecto del uso del equipo de protección personal es mía también, ¿no? Aprovechando, licenciada Ruth, su explicación, quisiera, bueno, antes que nada saludarles a cada uno de los participantes y me pliego aquí a ampliar la explicación de la licenciada Ruth. Quienes habla es la licenciada Taquía, coordinadora de Telesalud. Es importante lo que ella está diciendo, porque estos equipos de protección personal, siendo responsabilidad del trabajador, es necesario que cada jefe de unidad o cada coordinador, como según la institución a la que pertenecen, haga una buena planificación y programación de estos equipos, porque de eso depende mucho que los equipos de protección personal se encuentren en cantidad suficiente según el número de procedimientos que estén realizando en sus instituciones, para que puedan ustedes llegar a tener, ¿no?, la protección que corresponde. Entonces, ustedes hablen de manera coordinada y vean que si o durante el año ustedes se les está restringiendo el uso de estos equipos porque no hay, porque no se han abastecido, esto tiene que ser trabajado desde la parte de la gestión, de una manera muy planificada y muy programada. ¿Alguna pregunta en el chat? Ya. Entonces, licenciada Ruth Maldonado, muchísimas gracias por su exposición, ha sido claro y el auditorio está complacido de haber escuchado y le agradecemos por su exposición. Gracias, licenciada. Gracias también a ustedes. Muchas gracias. Y son las misas, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gran saludo para todos. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, le habla el doctor Ortega. Muchísimas gracias a todos los que están participando, a todo el equipo de vigilancia epidemiológica de la Oficina de Epidemiología, licenciada Taquía, el doctor Luján y a todos los participantes que están en sus auditorios. Quisiéramos preguntarle a los que están en los auditorios, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quisieran participar o tener un micrófono o preguntar algo al equipo de vigilancia epidemiológica? Bien, muchísimas gracias. No hay preguntas. Muchísimas gracias. Recordar que esta telecapacitación se va entonces colgada en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud del Niño, OEAIDE, donde pueden entonces encontrar esta telecapacitación. Vamos a tratar también a través de los canales de YouTube de poder entonces transmitírsela el link para que puedan visualizar nuevamente. Muchísimas gracias, licenciada. Un gran saludo para ustedes. Esperamos en próximas telecapacitaciones. Hasta la próxima. Un gran aplauso para ustedes.